Asesinaron a un niño con autismo como venganza por un supuesto abuso sexual. El menor de 13 años sufría de Asperger, un ajedrecista nato y el mayor de 3 hermanos. Pasó sus últimos días en el centro La Alborada de Senamé, de donde se fugó a fines de noviembre del 2016. 2 semanas después, fue torturado hasta la muerte por un matrimonio y 2 amigos como venganza por un supuesto abuso sexual. Esta es su historia. Todas estas muestras de cariño que hay aquí, muestras que Alan Matías fue una víctima más en Chile, como han sido muchos niños. Anita Soto cuenta que su nieto a veces se quedaba en su casa cuando se fugaba del hogar. Ella salía a trabajar a las 9 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche y Alan seguía en la calle. Anita dice que su nieto hacía lo que quería, deambulaba entre su casa, el centro de La Alborada y la junta con amigos mayores. Desde hace 2 años, su padre ya no sabía qué hacer para retenerlo. Alan Peña, por su condición de Asperger, un trastorno autístico que le impide comunicarse o relacionarse con los demás. Era muy hiperactivo y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más difícil. Se escapaba y volvía en la noche, o se escapaba y no volvía en días. Pero nunca pensaron que podría terminar en manos de personas que pudieran torturarlo hasta la muerte. Él no tenía esquizofrenia como dijeron en todas partes. Él tenía Asperger, se ponía así, inquieto, hasta el punto que su papá no daba más. Según su abuela, Alan la mayoría del tiempo era un niño tranquilo. Una de las últimas actividades que disfrutó junto a su padre fue el paseo a la ciudad de Puerto Montt. En los retratos luce sonriente y dándole un fuerte abrazo a su padre. Iban aferrados el uno al otro arriba de un bote, como se ve en esta foto tomada en febrero del 2015. Alan era el primogénito de 3 hijos. Le siguen 2 gemelos que para entonces tenían 9 años de edad. En diversos textos se mencionan que los niños con Asperger prefieren relacionarse más con adultos que con compañeros de su edad. Además suelen ser objeto de burlas o de abuso por parte de otros menores. A menudo no comprenden una crítica o un castigo, así como no entienden por qué deben portarse de distintas maneras según una situación social. La abuela de Alan dijo que el niño llegó hasta 6º básico en el colegio Millari y hasta hace un tiempo era un niño normal, medio retraído, pero normal. También dijo que creía que Alan echaba de menos su antigua vida y que por eso se puso rebelde. Fue ella la que en algún momento denunció la negligencia de sus padres, las constantes idas y vueltas entre ellos y consumo excesivo de alcohol de la pareja. Finalmente, Anita fue la que más se preocupó por Alan. Luego de la separación de Oscar Peña y Jennifer Aguilera, los momentos felices se hicieron cada vez más escasos y Alan se volvió cada vez más retraído. Tras la ruptura final y una denuncia por abandono parental, sus 2 hermanos pequeños quedaron al cuidado de su abuela materna y él se quedó junto con su padre. Según fuentes cercanas al Servicio Nacional de Menores Senamé, en el 2014, Alan a los 11 años fue acusado de manoseo a una menor de 6 años. Después de ese episodio, se resuelve su caso y se determina que ingrese a un programa de especialización de carácter ambulatorio, orientado a disminuir los riesgos de prácticas abusivas de índole sexual. Ese comportamiento Alan lo repite en 2 oportunidades más ese mismo año. En enero del 2014, una mujer denunció manoseo por parte de él y en octubre del mismo año, una trabajadora de un supermercado denunció haber sufrido la misma situación. Su abuela dice que tenía días buenos y días malos, a veces tenía tristeza o mal humor. Después de todo, ella entendía que era un adolescente afectado por la separación de sus padres. Bacán en mi casita, calentito junto a mi mamita al ladito. Por fin tengo Face. Eso decía una de sus frases en la red social, donde se podía ver que era muy apegado a su madre y a sus 2 hermanos menores.
Alan, la mayoría de las veces, se refugiaba en la casa de su abuela, en el sector de Chivilcano. Se suponía que en esa casa de Senamé no le iba a faltar nada. Su papá solo quería que no estuviera en la calle porque a él ya no le hacía caso y no llegaba a la casa. Por eso lo entregó al hogar de Senamé. Anita vendía ropa interior y disfraces para niños en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco. Allí trataba de estar pendiente de los movimientos de su nieto desde que desertó del colegio. En la calle, Alan se hizo conocido por los lugareños mientras vendía calendarios en la salida del supermercado Jumbo de la avenida Alemania y en el patio de comidas del Portal Temuco. A 100 pesitos los calendarios, Era la frase que gritaba fuerte. En ocasiones las monedas abundaban y podían cambiarlas por billetes. y ese era un día feliz. Alan a veces integraba el grupo de niños de la calle de la avenida Alemania, niños que la gente esquivaba por su aspecto, por la mugre bajo sus uñas o porque pedían dinero. Alan se distinguía porque hablaba bien, porque parecía muy ingenuo para su edad, lo que lo hacía aún más vulnerable. Hubo noches que Alan durmió en una plaza del sector. Así fueron sus últimos momentos en menos de 2 años y en medio del abandono gradual de sus padres. En las visitas que registra el hogar, aparece que solo su abuela y su padre fueron a verlo. Jennifer jamás fue a visitarlo. Desde el refugio La Alborada, Alan se escapó en 2 ocasiones, y la última fue el 30 de noviembre del 2016. El hogar no hizo dado aviso al Tribunal de Familia de Temuco, y un documento que hablaba de un error involuntario generó una investigación hacia este. Pero finalmente, Nadie buscó a Alan. Romina Peña, tía de Alan, dijo que si bien su sobrino no entendía el contexto de muchas cosas, podía pasar horas entretenido con juegos de estrategias, también sabía jugar ajedrez a muy corta edad y ganó varios campeonatos. En algunas de las escuelas donde estudió, ni siquiera sabían que el niño que se sentaba solo y se medicaba sufría de Asperger. La tía del niño también dijo que Alan no lograba quedarse en ningún colegio porque casi en ninguno había profesores diferenciales que pudieran entenderlo con su problema. También dijo que Alan cambió de un día para otro, que ese año se volvió rebelde, pero que él no era un niño de la calle como publicaron en la prensa, sino que ella, con ayuda de Anita Soto y su hermano, padre del niño, lo sobreprotegieron hasta que ya no pudieron más. Otra de las características de los niños con Asperger es que no entienden los niveles apropiados de expresión emocional según las diferentes personas y situaciones. Por ejemplo, pueden besar a un desconocido. Romina dice que el abuelo del niño lo apodó el besador por sus excesivas muestras de afecto. En las fotografías de su Facebook, Alan parece un niño feliz junto a su padre. Difícil no imaginar qué habría pensado en los momentos en que sus atacantes Decidieron asesinarlo. En la mañana del 11 de diciembre del 2016, los oficiales que entraron a la casa donde Alan fue torturado y finalmente asfixiado, se encontraron con una imagen escalofriante. El cuerpo de Alan sin vida, oculto debajo de una cama cubierto con una cobija. Tenía marcas de haber sido amarrado y rastros de sangre. Su cara tenía fracturas y cortes que le hicieron con una tijera. Además, fue golpeado con un martillo. La investigación dice que Joana Mora, Pablo Morales, Abraham Bravo y Víctor Chanqueo, un matrimonio y 2 amigos cobraron venganza por un supuesto abuso a una de las pequeñas hijas de la pareja. La niña tenía un moretón en la cara, lo que habría determinado la reacción de Joana. La pareja llevó a Abraham Bravo a la casa de Víctor Chanqueo, quien al ver que Alan estaba amarrado en una silla, salió a dar aviso a las autoridades. Alan era amigo de Víctor Chanqueo, a quien conoció dentro del centro La Alborada. Por eso, algunas noches se quedaba en su casa y andaba por el sector donde ocurrió el acto macabro.
Los vecinos comentaron que el adolescente nunca se había acercado a ningún niño o había mostrado alguna conducta hipersexualizada que llamara la atención. Nadie entendió razones. Después de ser golpeado durante 12 horas, Alan fue asfixiado por los padres de la niña. Se investiga si en medio de la tortura hubo consumo de cocaína. El cuerpo del pequeño Alan probablemente se estremeció mientras le cubrían la cabeza con una bolsa y lo apretaron contra una almohada. 24 horas después, el peritaje sexológico arrojó que la niña no fue violada. Por otro lado, no es la primera vez que el centro de la Alborada se ve mencionado en investigaciones. En mayo del 2016, una de las investigaciones giró en torno a la denuncia en contra de un trabajador de la residencia por un presunto abuso sexual a un joven con discapacidad intelectual, denuncia que quedó estampada en la dirección regional del Sename por trabajadores del mismo lugar. El segundo caso investigado fue por un incendio frustrado que inició un niño de 14 años en uno de los dormitorios de la residencia. El tercer episodio ocurrió a un adolescente que presentó problemas de salud y ante esto no recibió atención oportuna. En 2013 se dio a conocer que en esta residencia se concentraba la mayor cantidad de denuncias por abuso sexual. En agosto del 2012, un adolescente se suicidó después que se fugara y fuera de vuelta a la residencia. Julio de 1999, donde murieron 8 niños. En esa ocasión, los niños provocaron un incendio y quedaron encerrados. Murieron por inhalación de monóxido de carbono. El centro se reparó y siguió funcionando. Uno de los eventos más lamentables. Alicia del Basto, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename, enfatiza que la Alborada es un centro de especialización que entiende directamente la institución estatal y que, como en la mayoría de centros del país, tiene una falta de funcionarios y problemas de infraestructura. El jueves, mientras el sol caía, en el cementerio del Padre Las Casas, Alan fue sepultado acompañado de familiares y amigos del hogar. Lo que más entristecía de esto es que en tan solo 2 semanas habría cumplido 14 años. Además de todas las vulneraciones de las que son víctimas los niños de Sename, Alan cargaba con la pesada mochila de su condición, la que según sus seres queridos lo convertía en una especie de superdotado con escasas habilidades sociales. Las familias de adolescentes con Asperger suelen buscar alternativas para que ellos puedan tener un futuro más amable. Alan, lejos de esta posibilidad, solo encontró el error de ser asesinado. Dime en los comentarios qué opinas de este caso. Déjame tu crítica.